Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Horizonte Sur Global, en donde vamos a repasar la actualidad de las noticias que ocurrieron en esta última semana en todo el mundo. Para empezar, arrancamos entonces con el resumen de noticias. El gobierno de Israel y el movimiento palestino Hamás acordaron este jueves un alto al fuego después de 11 días de bombardeos israelíes. Las cifras ascienden a 257 muertos y al menos 8.500 heridos. La prioridad en las primeras horas del cese de hostilidades es lograr el acceso de suministros médicos. Desde el Ministerio de Salud, ubicado en Gaza, denuncian daños en el 30% de los hospitales y centros de atención. Los ataques comenzaron después de que las fuerzas de ocupación impidieron el ingreso de fieles a la mezquita de Al-Aqsa, el segundo lugar de rezo más importante para los musulmanes. A su vez, Israel amenazaba con el desalojo de decenas de familias palestinas en un barrio de la ciudad de Jerusalén. En la Asamblea General de la ONU, el secretario Antonio Guterres llamó a respetar el cese al fuego y dijo que la vida de los palestinos que viven en la Franja de Gaza se convirtió en un infierno en la tierra. Se cumplieron 3 semanas de movilizaciones en Colombia. Las protestas forzaron el retiro de las reformas tributaria y de salud, la renuncia de los ministros de Hacienda y Exteriores y obligaron al gobierno a dialogar con el Comité Nacional de Paro. El comunicador Harold García, de Noticiero Barrio Adentro, comenta para Barricada TV cómo sigue el conflicto. Más de 20 días de luchas y movilizaciones populares se contabilizan ya en Colombia desde el paro nacional indefinido, un paro que tuvo como objetivo tumbar la reforma tributaria, lo cual la logró. Se tumbó el día de ayer también el proyecto de ley 010 que reformaba el sistema de salud colombiano y que dejaba en precariedad laboral a los médicos, a los enfermeros jefes y a las enfermeras auxiliares. Allí podemos tener la garantía de que la movilización ha sido una movilización que ha generado por primera vez en Colombia cambios importantes en materia legislativa. Además de eso, también esta movilización deja un precedente de la dignidad que los colombianos han venido desarrollando en la última década, de varios ejercicios de movilización que hoy son la expresión máxima de ese acumulado. El país hoy se enfrenta a una dinámica bastante interesante que esperamos se pueda desarrollar de manera más contundente en las próximas elecciones. Son más de 50 muertos, cientos de desaparecidos, miles de heridos, 30 personas con pérdidas oculares, 50 personas asesinadas, represión policial y militar, pero la gente aún continúa en las calles, en los puntos de paro, en los puntos de resistencia, demostrando una vez más que la dignidad del pueblo colombiano está por encima de los malos gobiernos y por encima de las políticas neoliberales. La dirección de la FARC-EP, Segunda Marquetalia, anunció el asesinato de Jesús Santrich, histórico líder de la organización y uno de los principales impulsores del acuerdo de paz. En el comunicado, el grupo insurgente declaró que el guerrillero fue ejecutado por el ejército de Colombia en territorio venezolano. Santrich era músico, artista plástico y escritor. Fue congresista y pasó más de un año en la cárcel sin ninguna prueba en su contra por un montaje judicial en Estados Unidos a través de la DEA. Luego de denunciar en reiteradas oportunidades el incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del gobierno colombiano, el militante volvió a la clandestinidad. La Corte Suprema de Justicia de Brasil inició una investigación por tala y contrabando ilegal de madera del Amazonas a Estados Unidos y Europa. El ministro de Medio Ambiente del gobierno de Bolsonaro, Ricardo Salles, está en la mira de la justicia. El escándalo incluyó el allanamiento del ministerio y la destitución de 10 funcionarios del área sospechados de corrupción. En su gestión, Salles incentivó la explotación de los recursos naturales de la Amazonía, ayudó a incrementar la deforestación y los incendios forestales y dio paso al relajamiento de los controles de actividades ilegales como la minería y el comercio de madera. A este golpe a Bolsonaro se suma el anuncio del expresidente Lula da Silva, donde confirmó su candidatura presidencial a las elecciones del año 2022. La Casa Blanca mantendrá hasta el 1 de diciembre su reconocimiento como presidente de Venezuela al dirigente opositor Juan Guaidó.
Así lo declaró James Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela. Guaidó se autoproclamó en febrero del 2019 como supuesto presidente interino. El dirigente no fue a elecciones, pero contaba con el apoyo de Donald Trump, por entonces presidente de Estados Unidos, y había logrado el apoyo de decenas de países, incluyendo a la Unión Europea. Luego de intentos fallidos de desestabilización sobre el gobierno de Nicolás Maduro, tras la derrota de Trump y de gobiernos derechistas de la región, el liderazgo de Guaidó se encuentra en su ocaso. La semana pasada, Maduro se había mostrado abierto al diálogo, luego de que el opositor planteara la necesidad de un pacto político. Al perder el reconocimiento de Estados Unidos, Guaidó perdería el acceso a los fondos que le han sido sustraídos a Venezuela por la Casa Blanca. Se trata de un total de 342 millones de dólares, de los cuales el dirigente ya habría retirado 245 millones. Se llevó a cabo la 26ª Marcha del Silencio por segundo año de manera virtual. Durante la última dictadura uruguaya, que gobernó entre 1973 y 1985, desaparecieron 203 personas y solo se hallaron los restos de 6 de ellas. Familiares de las víctimas encabezaron una conferencia en la Asociación de Prensa de Uruguay, luego de que el gobierno de Luis Lacalle Pou les negara el uso de la cadena nacional para difundir su mensaje. Esto se da en un contexto en donde fueron encontrados documentos en el Grupo de Artillería 5 de Montevideo por casualidad, explicaron funcionarios del Ministerio de Defensa. Según el diario oficialista El País, incluyen información sobre el Movimiento de Liberación Nacional y la desaparición y muerte de los legisladores Wilson Ferreira Aldunate, Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. La documentación ya fue entregada a la Fiscalía y a familiares. En el próximo bloque vamos a estar analizando las históricas elecciones que tuvieron lugar en Chile el fin de semana pasado. Vamos a entrevistar a Erika Martínez, que resultó ganadora en una de las alcaldías de Santiago de Chile. Erika se impuso en la comuna de San Miguel. Bueno, vamos a hablar con ella sobre su participación política, sobre la emergencia de esta nueva izquierda en Chile que tuvo un paso arrollador en las elecciones del fin de semana. Enseguida volvemos. El fin de pasado hubo elecciones realmente históricas en Chile por los resultados que dejaron. Por un lado, se elegía a los miembros de la Convención Constituyente, que van a ser los encargados de redactar la nueva Carta Magna de Chile para reemplazar la que en su momento colocó el dictador Augusto Pinochet. Bueno, en esa elección fueron elegidos en gran mayoría los candidatos independientes, a su vez también fuerzas políticas de una nueva izquierda, una izquierda que se diferencia de lo que es la izquierda tradicional partidaria en Chile, también obtuvo una buena cantidad de votos. Por otro lado, se dio la elección de gobernadores, alcaldes y concejales. En esta elección también resultó fuertemente derrotada la derecha tradicional de Chile, la alianza que llevó a Piñera al poder. Por un lado, tenemos que, como el dato más, o uno de los datos más importantes, fue la elección de Iracy Hasler como alcaldesa de la capital de Santiago de Chile. Ella también forma parte de esta nueva participación en política de estos sectores de la izquierda. Y otra candidata muy importante que resultó electa fue Erika Martínez. Ella se impuso en la comuna de San Miguel. Santiago está dividido en distintas comunas, una de ellas es San Miguel. Allí se presentó Erika Martínez como candidata y obtuvo el 25% de los votos, algo más de 11.000 votos. Logró entonces llegar a la alcaldía, era la única mujer que se presentaba para el cargo y a su vez también ella desbanca al candidato de Chile Vamos, que es esta fuerza política que reúne a los partidos de la derecha y que se encontraban al día de hoy en el poder ejecutivo de esta alcaldía. Estamos entonces en contacto con Erika para charlar un poco sobre este fenómeno tan importante y estas elecciones históricas que se vivieron en Chile. Erika, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todas y a todos. Gracias por la invitación. Qué orgullo escuchar todo lo que se dice, todo lo que se habla. Es cierto, elecciones históricas marcadas por dos cosas muy importantes, por la independencia, por la juventud, y voy a agregar la tercera, que a mi juicio es muy hermosa, por las mujeres. Las mujeres también hicimos historia el fin de semana, si no hubiera sido por la paridad, y ahí hay que los hombres también agradezcan que la Constitución
era paritaria, sino que muchas más mujeres hubieran quedado en la Constitución como constituyentes. Qué dato impresionante ese, Erika, ¿no? Porque, digo, uno pensaba que la paridad por la que tanto se luchó en Chile para la elección de convencionales, se pensaba que iba a ser como para lograr cupos para las mujeres y finalmente terminan favoreciendo a los hombres. ¿Cómo pensás esta situación en Chile? Bueno, al fin nosotros peleábamos la paridad en función y por eso también somos feministas, en función de equidad, de tener todas las mismas accesos, de que ningún género esté representado por sobre el otro. Y esto sucedió, las mujeres votamos por mujeres, terminamos con ese concepto patriarcal de que son los hombres los que deben gobernar, decidimos votar por nosotras mismas y eso hizo que fueran más mujeres las electas y que se corrigiera la paridad como habíamos acordado en función de los hombres, cosa que a lo mejor vamos a tener que acostumbrarnos también a futuro. Tal cual. Erika, empiezo por preguntarte ahí por tu participación en política. Contanos un poco de qué extracción política venís, con qué partido o con qué instancia de participación llegás a la alcaldía. Como yo voy en el voto como independiente Frente Amplio, soy parte del Frente Amplio, soy parte de un partido que se llama Convergencia Social, que es un partido nuevo que legalizamos en Santiago post inscripción a la primaria que yo gané, que me dio el derecho de estar en el voto a la alcaldía. Ese partido Convergencia Social hemos crecido bastante, logramos legalizarlo en Santiago y también logramos un hecho histórico de estas últimas semanas, que fue juntar 30.000 firmas para inscribir a Gabriel Boric como candidato a la primaria junto a Daniel Jadwe. Claro, y ahí te preguntaría, tomando en cuenta esto que vos decís, ¿no? Estas nuevas fuerzas políticas que están naciendo, que nos expliques por qué se está dando este fenómeno, por qué estalla ahora, cuál es la agenda que tiene este sector para Chile. Yo siento que es algo que está estallando ahora, producto de lo que viene en la historia también. Las construcciones políticas también son históricas. Este es un proyecto y un trabajo desde la juventud, desde la izquierda, que hemos estado en contra del binominal en un momento. Acuérdense que la dictadura de Pinochet dejó muchas amarras para el sistema político y que las hemos ido venciendo en el tiempo. Fue recién el 2008, si no recuerdo mal, que logramos romper el binominal y lograr integrar fuerzas políticas nuevas que no fuera la concertación y la derecha que fue el amarre que hizo la dictadura. Y de ahí empezamos a lograr instalar más diputados, lograr las movilizaciones estudiantiles, no podemos olvidar las del 2006, las del 2011, y todo esto llega a un 2018, 2019, donde un 18 de octubre Chile habla y dice: no queremos más de lo mismo, no son 30 pesos, son 30 años de gobiernos de la derecha y de la concertación que nos han mentido, que no han sido capaces de cambiar lo mínimo, que es una constitución hecha a fuego, a sangre en una dictadura. Claro, Erika. Y ahí preguntarte, hablábamos recién un poco sobre lo que era la agenda feminista y cómo en estas elecciones también toma una impronta muy importante. Y preguntarte, por eso, ¿cuáles son las deudas que tiene el Estado chileno con las mujeres, con las disidencias? Varias todavía. Salud sexual y reproductiva para todos. Creo que hasta el día de hoy en Chile el aborto no es legal. Las mujeres ricas se operan de apendicitis y solucionan. En cambio, las pobres se mueren por abortar. Creo que hoy día necesitamos tener aborto libre y seguro para todas las chilenas. El tema de la educación sexual, del tener nosotras mismas derecho a decidir por sobre nuestro cuerpo, que esto se nos enseñe también desde que somos niñas en los colegios. La educación sexual en los colegios aún es algo que está muy al debe. El tema de poner en el centro los cuidados. Hoy día en Chile, las madres cuidadoras, las mujeres cuidadoras, las dueñas de casa, no son reconocidas como trabajo y hoy día son muchas las mujeres que están dedicadas toda la vida a su hogar, a cuidar a alguien y no tienen ningún reconocimiento, no tienen salud, no tienen pensiones
y algo que hoy día todavía el Estado tiene que estar al debe, y por eso nosotros también dentro de lo que es la Constitución proponemos un Estado cuidador que proteja también a las mujeres que deciden tener este rol dentro de su vida. Claro, Erika, muy interesante esa agenda y también preguntarte ahí, bueno, ya me meto un poco en lo que es la comuna, en lo que es Santiago, ¿cuáles son las problemáticas que están teniendo ahí y cuál es la agenda que esperás poder llevar adelante? Bueno, el tema de las mujeres es algo transversal, tanto a nivel nacional, de gobierno nacional como de gobiernos locales. Y el tema inmobiliario, nosotros en Chile tenemos una gran pelea con la empresa inmobiliaria. No tenemos regulación sobre qué se construye, dónde se construye. Hoy día recién hemos logrado poner por delante planes reguladores en nuestras comunas que resguarden un poco el derecho a la ciudad, pero aún así el negocio inmobiliario es manejado por grandes empresarios, por grandes empresas, y ahí seguimos peleando también contra eso, contra un buque gigante de millones de pesos que pone por delante los negocios por sobre el derecho a la ciudad de y los ciudadanos. En mi comuna, por ejemplo, estamos luchando contra un megaproyecto inmobiliario de 20 torres en 8 hectáreas, lo que implica 20.000 personas, 5.000 departamentos, solo 2.000 estacionamientos, lo que llegaría a colapsar todo el sector de la comuna. Entonces, ahí hay un tema súper importante que tiene que ver con el negocio inmobiliario, además de las áreas verdes. La OMS plantea 9 metros cuadrados por habitante. En mi comuna hay 1,9 metros cuadrados de área verde por habitante. O sea, necesitamos terminar con la construcción y poder trabajar en poder derribar ciertas cosas y construir áreas verdes por un tema de salud también. Y claro, además de poner en el centro también, y algo que ahí nosotros lo tenemos súper necesario, un centro para la mujer donde podamos trabajar y proteger y cuidar a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, porque el Estado de Chile también y las comunas están muy al debe con la protección y la prevención de la violencia intrafamiliar. Claro, veíamos también acá como interesante el apoyo que había dado a tu candidatura Daniel Jadue, que un poco lo estamos siguiendo, más que nada por lo que tiene que ver con sus iniciativas de, por ejemplo, las inmobiliaria popular, las farmacias populares. Consultarte ahí si pensás que esa agenda es algo que vos puedas llegar a tomar y, bueno, si es así, que nos expliques un poco en qué consisten estas iniciativas. Sí, absolutamente. En mi comuna, las políticas de Daniel Jadue de ópticas populares, farmacia popular, lo que hacen es hacer que sea el municipio el que compre los medicamentos y no le ponga sobreprecio, no lucre con esto, sino que se los entregue al vecino y a la vecina sin un costo adicional, que es lo que hacen las farmacias tradicionales. En Chile tenemos ciertos monopolios de cadenas de farmacia, entonces se ha llegado a comprobar que hasta se ponen de acuerdo para ponerle los precios. Hoy día lo que hace la óptica popular, la farmacia popular, nosotros estamos planteando dentro de nuestro programa un centro de diálisis popular que permita entregar la prestación o el producto a la vecina o al vecino sin lucro de por medio. Eso hace que los costos bajen. Además que tenemos organizaciones como la Asociación de Municipios con Farmacias Populares que compran en mayor masa los medicamentos, hacen que sean mucho más baratos, y hoy día hay estudios que las y los chilenos se pueden ahorrar alrededor de, no sé, 200, 300 dólares, lo puse como en dólar, al año en medicamentos solo por comprarlo en una farmacia popular y no en una farmacia de cadena. Además del tema de la inmobiliaria popular, que es súper interesante y que ahí tiene que ver con cómo nosotros entregamos derecho a la vivienda, entregamos una vivienda digna a muchas y muchos chilenos que no pueden acceder hoy día a una vivienda. Y es súper importante, y desde ahí la importancia también de que hayan muchas alcaldes y alcaldesas electas en este sentido, porque vamos a poder hacer asociaciones de municipios que nos permitan construir más barato, comprar remedios o productos más baratos. Estamos pensando incluso en extender a lo mejor
a productos, a alimentos que podamos entregar también a la ciudadanía más baratos, que abaraten el costo de la vida de la y los vecinos, que hoy día está tan impuesto en este país por el sistema neoliberal, por el lucro y por las grandes cadenas. Bueno, en noviembre van a ser las elecciones presidenciales en Chile. Preguntarte cómo ves ese proceso que se abre ahora y también enfocándolo para el lado de los partidos de la izquierda. ¿Cómo pensás que va a llegar la izquierda a las elecciones presidenciales? Bueno, el día miércoles fue un día muy duro, un día donde estuvo bastante movido porque el terremoto político que causó las elecciones del fin de semana en la derecha y la concertación, y lo digo con mucho orgullo, mucho placer también, porque era algo que necesitamos aquí en Chile, vencer con estas dos fuerzas históricas, y hemos logrado también ir quebrando dentro de las mismas coaliciones. El miércoles fue un día muy duro para inscribir primarias, que es el primer paso que se viene. Logramos inscribir una primaria entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, que es la lista Pro Dignidad. Tendremos primaria el 18 de julio, que vamos a definir quién es el candidato presidencial, si Daniel Jadue o Gabriel Boric. Se hicieron todos los esfuerzos porque el Partido Socialista se sumara a esto. No lo logramos porque quisieron poner algunos amarras y acuerdos que nosotros no estábamos de acuerdo ni estaba dentro de la planificación, pero se viene un escenario muy importante y ahí todos los partidos políticos vamos a tener que sentarnos a pensar cómo incluimos a los independientes, cómo hoy día armamos leyes o les damos la posibilidad a los independientes, que en su mayoría fueron electos el fin de semana, para que se participen, tengan la posibilidad de participar en política. Hoy día las leyes de Chile son súper como poco amigables con los independientes, y hoy día necesitamos dar ese gesto, hacer el gesto a la lista del pueblo, a los independientes sin apellido, que dieron triunfo histórico el fin de semana, que también sean capaces de poder sumarse a las elecciones de diputados, a las elecciones de senadores, que hoy día puedan ser parte también de la política chilena, porque eso queremos, pues, que las y los chilenos se sumen a la política, que hoy día no confían en los partidos políticos, y es súper válido porque hemos tenido partidos políticos que no han sido representantes de la gente, pero necesitamos gente nueva en la política, jóvenes en la política, y para eso hay que generar las condiciones y las formas para eso, y ahí el Congreso va a tener que ponerse a trabajar, creo yo, para que los independientes tengan muchas más condiciones y mejores condiciones para poder postular a estas elecciones de diputados, senadores y presidentes. Erika, te felicito otra vez por la excelente elección que hicieron y agradecerte por estar acá en Horizonte Sur Global. Nada, agradecer a ustedes por la invitación. Latinoamérica está viviendo cambios en conjunto. Yo soy profundamente latinoamericanista, así que vamos, compañeros, que Latinoamérica es una sola y hay que avanzar hacia la patria grande. Muchas gracias, Erika. Vamos entonces a un corte y enseguida volvemos con más de Horizonte Sur Global. En Estados Unidos, el senador Bernie Sanders, quien fuera precandidato presidencial por el Partido Demócrata, presentó una resolución en el Senado de su país para evitar la venta de armas al Estado de Israel. En la columna de ARG Medios de esta semana, el colega Gerardo Gamarra analizó entonces esta situación. El senador Bernie Sanders presentó este jueves una resolución para intentar bloquear la venta de armas por $1 millón a Israel. Una iniciativa similar a la de los legisladores de izquierda del Partido Demócrata, pero con pocas probabilidades de éxito. El senador por Vermont escribió que en un momento en que las bombas fabricadas en Estados Unidos están devastando Gaza y matando a mujeres y niños, simplemente no podemos permitir que se lleve a cabo otra gran venta de armas sin siquiera tener un debate en el Congreso. Estados Unidos es el mayor proveedor de equipo militar de Israel. El Congreso fue informado formalmente el 5 de mayo de una venta de armas al Ministerio de Defensa israelí por un total de $735 millones.
Sanders puede llevar la resolución a votación incluso sin el acuerdo de la mayoría del Senado, pero parece poco probable que obtenga los 51 votos necesarios para aprobarse, ya que muchos demócratas no lo apoyan. Una clara mayoría republicana apoya a Israel en la creciente guerra contra Hamas, que dejó más de 200 muertos y miles de heridos en 10 días, en su mayoría palestinos. Pero los demócratas están más divididos, dejando al gobierno de Biden bajo la presión del sector más progresista de su partido. El miércoles 19, parlamentarios demócratas, encabezados por Alexandria Ocasio-Cortez y con el apoyo de Rashida Tlaib, de origen palestino, presentaron una resolución similar a la de Sanders en la Cámara. En un momento en que tantos, incluido el presidente Biden, apoyan un alto el fuego, no deberíamos enviar armas de ataque directo al primer ministro Netanyahu para prolongar la violencia, dijo en un comunicado. A pesar de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, es poco probable que este texto sea aprobado. Los líderes de la bancada parlamentaria aún no han fijado fecha para la votación. La gran mayoría de los judíos estadounidenses se llaman a sí mismos demócratas y el partido tradicionalmente apoya a Israel, excepto por algunas voces críticas. Sin embargo, el ataque israelí a Gaza generó más críticas al Estado judío entre los demócratas moderados. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta acá llegamos entonces con este resumen de noticias. Les recordamos, todos los viernes a las 21 horas hay un nuevo programa de Horizonte Sur Global, así que hasta la semana que viene.